Físico-Química, segundo año, Escuela 365. Vamos a hablar de la composición de la materia y de sus propiedades. Lo que viene lo van a copiar en la carpeta para que quede bien prolijito. Son las respuestas al trabajo número 1. Todos los trabajos que me enviaron estaban bien, algunas respuestas estaban muy extensas, otras se iban a otras definiciones que no son de esta materia, por lo tanto, para que todos tengamos lo mismo, vamos a copiar en la carpeta. Definición de materia. Materia es todo aquello que tiene peso, ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen, y puede ser captado por los sentidos. Eso significa que lo podemos ver, ¿bien? O que lo podemos tocar, o que lo podemos oler, bien, si es algo que no se puede ver, como por ejemplo un gas, lo puedo percibir con el olfato, bien, o quizás si lo muevo, lo puedo percibir bien como un viento, con el tacto. Bien, ¿qué es cuerpo? Cuerpo es una porción limitada de materia, es decir, es materia, cumple con todo lo que dijimos antes, tiene peso, ocupa un lugar en el espacio, puede ser captado por los sentidos, pero tiene límites. Por ejemplo, un lápiz, una goma de borrar, un teléfono celular. Bien, un cuerpo entonces es una porción limitada de materia. Todos los cuerpos, dijimos antes, están formados por materia, pero no todos son iguales. Tienen diferentes propiedades que los diferencian uno de los otros. Y esas propiedades están dadas por sus materiales. ¿Qué son los materiales? Son los diferentes tipos de componentes que constituyen los cuerpos, distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, pueden ser madera, puede ser cartón, puede ser vidrio, metal, etcétera, etcétera. Veamos la diferencia. Yo les había pedido en el trabajo que pensaran y que dibujaran 3 cuerpos diferentes constituidos por el mismo material. Por ejemplo, podríamos hacer un vaso de vidrio, platos de vidrio y una caramelera de vidrio. Son 3 cuerpos distintos, pero que están hechos de lo mismo, de la misma sustancia. También les pedí que pensaran 3 cuerpos iguales formados por distintos materiales. Muchos me dibujaron una silla de madera, una silla de metal y una silla de plástico. 3 cuerpos iguales, pero están hechos de diferentes tipos de materia. Vamos a hablar de las propiedades de los cuerpos. Sus propiedades son las características que los identifican. Tienen volumen. Ya dijimos antes que los cuerpos la materia, ocupa un lugar en el espacio. Específicamente, cada cuerpo tiene un volumen. Ese volumen se puede medir, por ejemplo, en metros cúbicos o en litros. Bien. Tienen masa. Masa es la cantidad de materia que compone un cuerpo. Se mide en kilogramos en el sistema internacional. Y lo solemos confundir con peso. Nosotros decimos, por ejemplo, peso 60 kilogramos. En realidad 60 kilogramos es nuestra masa. La medimos con una balanza. Son divisibles. Todos los cuerpos se pueden dividir en partes más pequeñas. Algunos se pueden hacer en forma sencilla, para otros necesitamos algún instrumento especial. Son extensos, es decir, tienen extensión y se pueden medir. Puedo medir su largo, su ancho, su espesor, bien su volumen, etc. Pesan, es decir, son atraídos por la Tierra. Dijimos antes que nosotros usamos el concepto de masa como peso, decimos peso 60 kilogramos. Esa es nuestra masa. El peso es una fuerza y es la fuerza con que la Tierra nos atrae. Si yo tengo un lápiz en mi mano y lo suelto, va a caer, ¿bien? Va a caer porque la Tierra lo atrae, y así con cualquier tipo de cuerpo.
Poseen estados de agregación, es decir, los cuerpos pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. También hay un cuarto estado que es el plasma. El fuego, por ejemplo, está en el estado plasma, pero nosotros solamente vamos a dar sólido, líquido y gaseoso. También poseen caracteres organolépticos. Organolépticos viene de órganos de los sentidos. Bien, son aquellas propiedades que se pueden identificar con los sentidos. El color, el sabor, el olor, la forma de algo lo puedo ver con el sentido de la vista, la dureza con el tacto, la transparencia, el brillo, etc. También poseen propiedades físicas. Las propiedades físicas tienen que ver con los materiales de los cuales están formados los cuerpos. Punto de fusión y ebullición, es decir, a qué temperatura una sustancia, un cuerpo se hace sólido o se hace vapor, se hace gaseoso. Por ejemplo, el agua a los 0 grados, bien, se hace sólida, a esa temperatura se congela, y a los 100 grados empieza a pasar a vapor, o sea, a esa temperatura hierve. Otras sustancias a otras temperaturas, por ejemplo, el alcohol hierve a 80 grados centígrados. Tienen peso específico. Bien, el peso específico es la relación que hay entre el peso y el volumen de un cuerpo. Conductibilidad eléctrica, puede o no conducir la electricidad. También lo mismo con el calor, puedo decir si conduce o no el calor, etc. Veamos un ejemplo. Acá tengo una manzana. Bien, ¿qué propiedades puedo decir de ella? Y a simple vista podemos decir que es color roja. Bien, entonces tiene color, tiene olor, tiene sabor, tiene forma, bien, tiene la forma de una esfera, es dura, bien, en este caso nuestra foto brilla, no es transparente, bien, tiene volumen, ocupa un lugar determinado, tiene masa, ¿sí? Una cantidad determinada de gramos, es la masa de esa manzana, puedo medir su volumen, bien, pesa, es atraída por la tierra, es sólida, bien, es sólida, puedo decir que está en estado sólido. Veamos otro ejemplo. Un trozo de metal es un cable de acero, bien, también tiene un volumen determinado, tiene una masa determinada, es decir, una masa de, por ejemplo, 1 kilogramo, bien, se puede medir su longitud, pesa, es decir, es atraído por la tierra, también está en estado sólido. Podemos decir sus características organolépticas, por ejemplo, que tiene color metalizado, color plateado, bien, que tiene mucha dureza, que brilla, etc. También podríamos averiguar a qué temperatura se hace líquido o se funde ese metal, bien, el peso específico, su conductividad eléctrica, por supuesto, sí puede conducir la electricidad, bien, también puede conducir el calor porque es de metal. Los materiales y sus propiedades. Dentro de las propiedades, bien, podemos identificarlas o separarlas en dos grupos, extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la extensión, por eso se llaman extensivas, es decir, de la cantidad de materia o masa de la muestra que se está analizando. Son propiedades extensivas el volumen, el peso y las dimensiones en general, el largo, el ancho, el diámetro, etc. Las propiedades intensivas, en cambio, son las que son independientes de la cantidad de materia o masa que se analiza, pues solo dependen del material en sí mismo. Por ejemplo, el color, el sabor, el peso específico, la conductividad eléctrica o calorífica, el punto de ebullición. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la manzana que vimos antes, una manzana completa y media manzana. Pensemos, ¿qué propiedades cambian de la manzana completa con respecto a la media manzana? Bien, veremos que a simple vista cambia la forma. Bien, tienen distintas formas. También va a cambiar su volumen, es decir, el lugar que ocupa en el espacio. Por otro lado, si lo ponemos en una balanza,
van a tener distintas masas, la manzana completa que la media manzana. Si tienen distinta masa, también tendrán distinto peso. Todas estas propiedades que cambiaron son las propiedades extensivas. Bien, ¿cuáles no cambian? Bien, no cambia el color. Bien, si la pudiéramos probar, no va a cambiar el sabor ni el olor. Bien, tampoco cambia el brillo, ambas brillan igual. Bien, todas estas propiedades que no cambian son aquellas que denominaremos propiedades intensivas.